Continuación, se abordará un tema de importancia como lo es el impacto de la obesidad en los pacientes infectados por la enfermedad por COVID-19. Nos acompaña y es un grato honor presentar al académico doctor Miguel Herrera Hernández. Él es egresado de esta Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Con mucho orgullo lo decimos. Bienvenido, doctor Miguel Herrera Hernández. También tiene posgrado de cirugía general en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y en cirugía metabólica y bariátrica en la Unión Americana. Además, es cirujano del Departamento de Cirugía Endocrina del propio instituto. Es miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, miembro y actual vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Bienvenido, doctor Miguel Herrera Hernández. Gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Viñas. Me da mucho gusto participar nuevamente en este curso que ya es tradicional, ver a mis compañeros, seguir viendo cómo son elegantes los jarochos. A mí me van a disculpar, pero aquí en Veracruz hace mucho calor y por eso no me puse corbata. En los siguientes minutos, lo que voy a revisar para ustedes, como el doctor Viñas ha mencionado, es el impacto de la obesidad en pacientes infectados por COVID-19. La primera pregunta, sabiendo que la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades y el desarrollo de fenómenos comórbidos, es si los pacientes obesos tendrían un riesgo diferente una vez que se infectan por COVID-19. Y todo parece indicar de que sí tienen un riesgo mucho mayor, casi 7 veces más de desarrollar enfermedad clínica que los pacientes que no tienen obesidad y un riesgo mayor inclusive que los pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, etcétera. De tal manera que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad clínica en pacientes infectados por COVID. La siguiente pregunta sería si los pacientes con obesidad tienen mayor frecuencia de complicaciones una vez de que ya se han infectado. Aquí les muestro un metaanálisis del año pasado en el que demuestran que una vez de que el paciente desarrolla la enfermedad por COVID, sí tiene con mayor frecuencia complicaciones que pueden ser severas. La razón por la que estos pacientes pueden tener este impacto negativo es porque los enfermos obesos están en un estado de inflamación crónica, tienen compromiso respiratorio de diversa magnitud, tienen alteraciones de la perfusión pulmonar, tienen limitaciones cuando llegan a una unidad de cuidados intensivos para las maniobras que se tienen que hacer ahí, desregulación del sistema inmune y que además pueden tener otro tipo de complicaciones. Tanto mi grupo como yo estamos interesados en el manejo de los pacientes obesos. Una buena parte de nuestra práctica es cirugía bariátrica, de tal manera que nos interesaba ver cuál era en México el riesgo que tenían los pacientes obesos al desarrollar la enfermedad. Y para analizar esto, utilizamos una metodología que fue descrita por Denzin. Él publicó una serie de triangulaciones, dentro de los que están las triangulaciones teórica, metodológica, de investigador y la triangulación de datos, que es la que nosotros vamos a emplear, y que consiste en 2 o más recolecciones de datos que tienen similares aproximaciones en un mismo estudio para medir una misma variable.
y con esto poder aumentar la calidad y la validez de los resultados. De tal manera que nosotros hicimos este escrutinio en 3 bases de datos. La base de datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, mi casa, la del Centro Temporal para el Manejo de Pacientes con COVID-19 en el Centro City Banamex y la del Centro Médico ABC. Voy a empezar a mostrar los datos de la base de datos del Instituto Nacional de la Nutrición. Si nosotros vemos la distribución de edad de los pacientes con COVID, aquí están incluidos 1,152 enfermos, es muy cercana a lo que sería una distribución normal. Cuando analizamos a los pacientes por género y por magnitud de la obesidad, vemos que con mayor frecuencia los obesos son del sexo femenino, que en hombre predominan en lo que serían peso normal y sobrepeso, pero que ya a partir de que desarrollan obesidad y que la obesidad va aumentando, es mayor la presencia de mujeres. Se han diseñado una serie de escalas para evaluar o para predecir la progresión de los pacientes con COVID. Una de ellas es la de NEWS, que evalúa la gravedad de la enfermedad. Otra es el MULSTA, que lo que evalúa es la predicción de mortalidad en los casos de neumonía. Al hacer el análisis en pacientes con peso normal, obesidad grado 1 y obesidad grado 3, vemos que sí la escala de NEWS es peor en los pacientes con obesidad, pero que no se refleja esto en la escala de MULSTA. En el instituto se hizo un estudio para evaluar las alteraciones que había en las tomografías de tórax de los pacientes con COVID. Esto ya ha sido publicado. Y con base en esta clasificación radiológica, encontramos que los pacientes con peso normal con mayor frecuencia tenían enfermedad moderada, pero que los pacientes con obesidad, con una frecuencia creciente, tenían enfermedad severa o enfermedad crítica, como lo ven ustedes en esta imagen, y esto alcanza una significancia estadística. También la frecuencia de intubación fue mayor conforme los pacientes fueron aumentando en sus grados de obesidad. Probablemente no se refleja tanto en obesidad grado 3, tomando en cuenta de que el número de pacientes con esa magnitud de obesidad no era tan alto. Pero aquí podemos ver cómo va creciendo la frecuencia con la que se intuban los pacientes obesos. Y por fortuna, esto no se vio reflejado en la mortalidad, ya que la mortalidad de los pacientes, dependiendo de su obesidad, no fue significativamente diferente. Evaluamos también cuál era el tiempo que habían estado con síntomas, el tiempo que habían permanecido intubados y el tiempo que habían permanecido hospitalizados, y no encontramos que hubiera ninguna diferencia en los diferentes grados de obesidad cuando se compararon con sobrepeso y con peso ideal. Vamos a ver ahora qué pasó en la unidad temporal COVID-19 del Centro Banamex. Se analizaron 3,204 pacientes hasta el momento de esta revisión. Vemos que también la distribución de edad es una distribución muy cercana a la distribución normal, que también predominaron las mujeres en los grados 2 y 3 de obesidad. Cuando se evaluó la puntuación de Coles, que esta es una escala que mide la progresión de la enfermedad, encontramos que sí era una escala mayor en los pacientes con obesidad, lo cual hacía ver que iban a progresar con mayor posibilidad su enfermedad, que esto hizo que tuviera un riesgo más de intubación, y posterior vamos a ver si esta clasificación predijo este riesgo alto de intubación, y sorprendió que la escala sugería de que los pacientes obesos iban a tener mayor mortalidad. Cuando analizamos la frecuencia de intubación, vimos que efectivamente los pacientes obesos tuvieron una frecuencia creciente de necesidad de intubación, pero que esto no tuvo un impacto en la mortalidad, afortunadamente. Probablemente el hecho de saber que el paciente es obeso y que por ende es un paciente de mayor riesgo hace que los cuidados se extremen, y que a pesar de que cursen con enfermedad más grave y que cursen con mayor frecuencia de intubación, esto no impacta de manera significativa la mortalidad.
Sí impactó la estancia hospitalaria. Aquí vemos cómo los pacientes obesos tuvieron una estancia hospitalaria significativamente superior que los pacientes en peso normal y en sobrepeso. En el campus observatorio del Centro Médico ABC, que durante 6 meses de la pandemia estuvo dedicado a pacientes con obesidad, analizamos la serie que ustedes ven aquí, cuya distribución de edad también es muy parecida a las previas. Encontramos que las mujeres predominaron en peso normal y en obesidad grado 2 y grado 3. Sin embargo, aquí la diferencia no fue tan impactante. Algo que sorprendió es que la frecuencia de comorbilidades de los pacientes obesos no fue diferente a la de los pacientes con peso normal y sobrepeso. Y esto tiene dos interpretaciones. Una, que la población de pacientes que se infectó no tuvo una mayor frecuencia de comorbilidades, por lo que podemos pensar que si tienen un comportamiento diferente, este se debe exclusivamente al hecho de estar obesos y no que tengan otras comorbilidades. Y la otra que sí sorprende es que sabemos que los pacientes obesos con mayor frecuencia desarrollan hipertensión arterial, diabetes, síndrome de apnea obstructiva del sueño, y esto no se vio reflejado en la muestra de pacientes que desarrollaron enfermedad por COVID. Se analizaron nuevamente la escala de Coles y la escala de Mulvsta. Encontramos que la de Coles no tuvo ninguna diferencia. La de Mulvsta sí tuvo diferencia, pero esta estuvo a favor de pacientes con peso normal y sobrepeso, es decir, que ellos tuvieron un mayor riesgo de mortalidad en caso de desarrollar neumonía, y esto no se demostró en los pacientes que tuvieran obesidad. El análisis del estudio radiológico se hizo con una metodología muy particular que fue propuesta por Yang y colaboradores, en donde lo que estos autores proponen es que se divida la tomografía computarizada de los pacientes en 20 zonas, tomando en cuenta cada segmento pulmonar, y de que de cada una de estas zonas se le dé un puntaje de 0 si no existe afección, un puntaje de 1 si tiene menos de 50% de afección, de 2 si tiene más de 50% de afección. De tal manera que la suma máxima sería de 40 puntos, y lo que encontraron los autores que originalmente publicaron esta clasificación, o que propusieron esta clasificación, es que un punto de corte de 19.5 hacía que los pacientes cursaran con una enfermedad más severa. Basados en esto, nosotros sí encontramos que los pacientes que tuvieron obesidad tuvieron enfermedad más severa, que podría traducirse en la necesidad de hospitalización, como ustedes ven en esta gráfica. Aquí lo que estamos mostrando es la hospitalización en la unidad COVID, en forma similar a lo que ocurrió en el centro Banamex. Los pacientes estuvieron hospitalizados por más tiempo conforme tenían una obesidad de mayor magnitud. Y esta es una gráfica que a mí me parece particularmente interesante, porque en la unidad COVID del Centro Médico ABC, aquellos pacientes que cursaban asintomáticos o con síntomas tan pequeños que no ameritaban hospitalización, fueron vigilados a través de llamadas telefónicas en forma posterior, lo cual nos permitía saber cómo habían evolucionado este grupo de pacientes. Y lo que encontramos es que el número de pacientes que se pudo manejar de manera ambulatoria y que nunca requirió hospitalización fue superior en pacientes que tenían peso normal y que iba disminuyendo conforme aumentaban los grados de obesidad. Que el número de pacientes que requerían apoyo, ya fuera de oxígeno de alto flujo o de intubación, y predominantemente de intubación, fue superior conforme aumentaba el grado de obesidad, pero que la mortalidad no se vio afectada por el grado de obesidad. Si resumimos estos datos haciendo la triangulación que mencionaba yo en forma inicial, vemos que la distribución por género es muy parecida en los tres centros, y aquí vemos lo que sería la distribución total, que la distribución de acuerdo al índice de masa corporal también fue muy parecida en los tres centros, que en 2 de ellos que se evaluaron rutinariamente a los pacientes con tomografía, encontramos
que los pacientes con obesidad tuvieron una afección más grave que los pacientes que no cursaban con obesidad, que en todos los casos los pacientes obesos requirieron con mayor frecuencia intubación, aunque los porcentajes de pacientes intubados variaran por las características de referencia de los pacientes, y que no hubo un impacto en la mortalidad ocasionada por infección por COVID. La segunda parte que les quiero mostrar en esta plática es que sabemos que la cirugía bariátrica durante la época en la que tuvimos el brote inicial de enfermedad por COVID se suspendió, y que conforme se ha ido disminuyendo el número de casos y liberándose las camas de hospital, se piensa de que se pueda reiniciar en forma rápida. Hay hospitales que ya reiniciaron la práctica de cirugía bariátrica y hay hospitales que se encuentran ya planeando el reinicio de esta actividad. Pero pienso que para hacer el reinicio de manera segura, nosotros debemos de tomar en cuenta algunas peculiaridades. La primera es que los pacientes que se operan con diagnóstico preoperatorio de COVID o que desarrollan COVID inmediatamente después de la operación, tanto en cirugía de emergencia como en cirugía electiva, tienen una frecuencia de complicaciones pulmonares y una mortalidad muy alta. De tal manera que debemos de tomar en cuenta o debemos de considerar que si vamos a operar a un paciente de cirugía electiva, esto aplica para todos los tipos de intervenciones, pero el tema de mi plática es obesidad. En los casos de cirugía bariátrica, debemos asegurarnos que estos pacientes no están infectados por COVID y que no van a desarrollar una infección por COVID, porque esto va a alterar los resultados. De esta manera, en las dos instituciones que yo trabajo, la pública y la privada, a todos los pacientes, antes de la intervención, se les practica un hisopado para identificar COVID y se les practica una tomografía, de tórax. Con estos estudios se sabe que el número de casos positivos no va a ser muy alto que vayamos a identificar, pero si estamos viendo que la frecuencia de complicaciones y de mortalidad es tan alta, no quisiéramos arriesgarnos a operar a un paciente que tenga una enfermedad en evolución o que pudiera contraer la infección en el hospital. En una de las dos instituciones, en la institución pública, solamente se admiten a los pacientes en la hospitalización, no puede acompañarlos ningún familiar durante su hospitalización, y en el centro privado solamente se permite que un familiar sea el que los acompañe durante la hospitalización. Otro punto importante sería saber aquellos pacientes que desarrollaron infección por COVID, ¿cuánto tiempo después los podemos operar? Y este es un estudio que analiza esto, tanto en pacientes asintomáticos como en pacientes que tienen síntomas resueltos o aún con síntomas. Y aquí vemos la frecuencia de pacientes que fueron operados entre 0 y 2 semanas, 3, 4 semanas, 5, 6 y más de 7 semanas. Y vemos que lo más seguro es operar a un paciente después de 7 semanas que haya tenido enfermedad por COVID, que esto es mucho más importante en los pacientes que hayan estado sintomáticos que en los pacientes asintomáticos. Y por último, sabiendo de que si estos pacientes se complican, pudieran tener un riesgo mayor, se ha sugerido que en forma inicial se operen aquellos pacientes que tienen mejores características generales, es decir, menor edad, menor índice de masa corporal, menor riesgo anestésico, de preferencia sin comorbilidades, sin diabetes, y que se hagan procedimientos bariátricos primarios sin algún otro procedimiento concurrente. En una segunda etapa, se intervengan pacientes que tengan condiciones generales peores o que sean intervenidos por cirugías más complejas, y que dejemos hasta el final aquellos pacientes que tienen peores características generales y aquellos que se les van a hacer procedimientos más complejos, como sería una conversión de una intervención bariátrica hacia otra o tratamiento de complicaciones que no requieran una cirugía de emergencia. De esta forma traté de revisar para ustedes lo que sería el impacto de la obesidad en pacientes que se enferman
o que se infectan por COVID-19 y algunos datos de los que hay para pensar en el restablecimiento de la cirugía bariátrica una vez que nuestros hospitales nos permitan realizar este tipo de intervenciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar nuevamente en su curso.